Le damos gracias a Dios por las bondades, las misericordias que tiene cada día para con nosotros. Dios es bueno. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 18. Santiago es conocido también como un libro proverbial. Algunos le llaman el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. Es una enseñanza práctica. Es una enseñanza que debemos realizar cada día. Es como la experiencia de Santiago reflejada en su libro o la Carta Universal, como le dicen también. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Soberano Dios, Padre eterno, que tienes la autoridad universal, que tienes, Señor, las perfecciones únicas de conocer nuestros corazones, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro andar, conoces, Señor, cada palabra antes de salir de nuestra boca, conoces las intenciones del corazón. Dirígenos en esta mañana. Diríjame cada palabra que vaya a pronunciar. Por favor, Señor, que también sea correctiva a cada uno de los oyentes, que nos guíe en la instrucción y en el crecimiento espiritual que cada día necesitamos. Necesitamos tu sabiduría, necesitamos de tus fuerzas. Tus fuerzas deben ser la fuerza nuestra para poder perseverar en el camino de la vida cristiana. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Santiago comienza diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Seguimos con el tema de las tentaciones, pero el tema de hoy tiene que ver con responsabilidades individuales ante las pruebas y tentaciones. Visualizando el texto, podemos observar la singularidad que tiene este texto. Bienaventurado el varón. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es responsable. Cada uno es responsable. De allí el tema responsabilidades individuales ante las pruebas y tentaciones.
El concepto de la responsabilidad individual nos lo enseña el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Allí encontramos el concepto de la responsabilidad individual. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, es necesario reconocer que cada uno es responsable delante de Dios. Ni la esposa es responsable por su esposo delante de Dios, sino que él rendirá cuentas ante el Señor por sus obras, sean buenas o sean malas. Ni el esposo va a rendir cuentas por su esposa, ni rendimos cuenta por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada quien es responsable de el compromiso que ha asumido delante de Dios al confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Oigan esta palabra: su Señor y Salvador. Porque cuando venimos al Señor, venimos a un compromiso de que Él tiene la soberanía sobre cada uno de nosotros. Y para nosotros realizar, obtener algo, primero debe conocerlo el Señor. Esa es la responsabilidad del señorío. Me sujeto a Él. Me debo sujetar al Señor porque Él tiene el señorío sobre mí. De allí la necesidad de esas responsabilidades individuales. Alguien escribió de esta manera: un rey puede mover a un hombre porque tiene poder. Un padre puede reclamarle a su hijo, pero no olvides que aunque aquellos que te muevan sean hombres con poder, tú eres el único responsable de tu alma. Voy a repetirlo. Un rey puede mover a un hombre, un padre puede reclamar a su hijo, pero no olvides que aunque aquellos que te muevan sean hombres con poder, tú eres el único responsable de tu alma. Nadie va a dar cuentas por lo que tú hagas. Tú le darás cuentas a Dios. Tú eres el que vas a llegar a enfrentar el juicio ante el tribunal de Cristo. Entonces, siendo de esta manera, Santiago en los versículos del 2 al 12 nos ha exhortado sobre las pruebas endógenas o externas. Pero en los capítulos en el versículo siguientes, Santiago nos exhorta sobre las pruebas o tentaciones internas. Veamos pues qué responsabilidades personales asumimos ante las pruebas y tentaciones externas. Número 1, de las tentaciones externas. Versículo 12. Bienaventurado el varón. Por favor, mantengan el texto en la Biblia allí. Vamos a especificar, vamos a aclarar en cada versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando
haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La primera responsabilidad que tenemos en estas pruebas tiene que ver con soportar la prueba. Soportarla. Esta palabra soportar en el griego original significa soportar valientemente bajo sufrimiento. Santiago nos está diciendo, la vida cristiana no es una vida fácil. La vida cristiana es un camino arduo, es un trabajo duro, pero tiene una gratificación al final. Recuerden que hay dos caminos. El camino ancho, por donde transita la mayor cantidad de las personas, porque creen en esa libertad falsa, que se transforma en libertinaje. Pero está el camino angosto, una puerta angosta que lleva a ese camino. Y ese camino angosto tiene que ver con el sentido del sufrir las pruebas hasta llegar a la meta final. Mantente firme hasta la meta final, dice el canto, el que entonaba la hermana. Mantente firme hasta la meta final. Entonces, esta palabra nos indica que debemos soportar la prueba con valentía. Valientemente debemos soportar la prueba. La Biblia dice que a nosotros, los hijos de Dios, no nos dio espíritu de cobardía. Es necesario recordar en nuestra vida, en nuestro andar, en cada prueba, recordar que vamos en un camino y no sabemos qué nos va a suceder en la curva siguiente, en la vuelta siguiente del camino. Es un camino nuevo. Así es la vida. Un camino que iniciamos, pero cada curva del camino nos puede presentar un problema. Debemos tener presente que debemos superar cada prueba, cada problema, cada situación. Necesitamos superarla, porque hay una promesa, la vida eterna. No nos ha dado entonces Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es importante reconocer esto también. Juega un papel importante tu pensamiento, tu actitud en la vida cristiana. El dominio propio. Dominar nuestras emociones, dominar nuestros impulsos, dominar nuestros apetitos, siempre bajo la dirección de Dios. Someternos a Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Santiago? Someteos a Dios. Someteos a Dios. Y el diablo huirá de nosotros. Pero a veces también es culpa nuestra la situación que estemos viviendo. Por eso es necesario entender que nuestra responsabilidad es ante Dios. Primeramente, ante Dios. Tu responsabilidad personal es ante Dios. Santiago comienza este versículo diciendo, bienaventurados. Esta palabra, Macarios, es sumamente feliz. Es sumamente feliz. Un sumo gozo, una suma alegría, una máxima.
Eso es lo que nos enseña sumamente feliz. Algunos dicen 3 veces feliz. No, es más que eso. Más. Es una felicidad constante. Pero recordemos lo que nos viene diciendo Santiago desde los versículos primeros, que debemos estar con gozo en las pruebas. Y a veces pensamos en eso. ¿Cómo puedo yo estar con gozo en una situación como la que estoy viviendo? En la parte del África, no recuerdo exactamente, ahí hay mucho negrito. Allá la mayoría son negritos. Pero resulta que allí hay, no sabemos qué ocurre en la genética, pero de vez en cuando nacen niños que son blanquitos, se les llaman albinos. Por aquí le dicen a veces capino, le dicen albinos. Sucede lo siguiente, que ese albino, ese niño albino que ha nacido allí, corre un grave peligro ante los mercaderes. Resulta que por un niño albino, pagan infinidad o una gran cantidad de euros, millones de euros, porque allí hay una creencia que ese niño albino lo usan como un amuleto, mejor dicho, e incluso venden sus partes, las manitas, los bracitos, porque tienen una creencia maligna de que les trae suerte, que les trae como un amuleto. En una oportunidad había una señora que tenía dos niños y uno de ellos era albino y el otro era morenito. Raptaron a su hijo, el albino. Eso más nunca lo va a volver a encontrar. Esa señora que perdió su hijo, ¿cómo la podemos colocar en este texto de Santiago? Ubíquela a ella en este texto de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es una prueba en la vida, pero Santiago nos manda a vivir con gozo esa prueba. Entonces, la vida cristiana no es una vida fácil, es una vida de transitoria dura, pero con una promesa excelente que el mundo no la da. El mundo no da esa promesa, el mundo no da ese aliciente para que lleguemos a la meta. Pero debemos tomar en cuenta estas cosas que en verdad suceden. El Señor dice que la Biblia nos habla de que Dios envió a su Hijo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero si se nos pidiera un hijo, si Dios nos pidiera un hijo para que diera libertad a alguien, ¿qué haría usted?
A un pastor le preguntaron: pastor, si a usted le pide un hijo para que otra persona quede libre, ¿qué hace? Dijo: lamentablemente por mí se va al infierno. Yo no puedo hacer nada. O sea, esa es la circunstancia de la vida cristiana. El enfoque de la vida cristiana no es la superficialidad que nosotros tenemos. No es esa vida tan tranquila que nosotros llevamos. La vida cristiana hay que verla con un enfoque profundo de quién soy yo, qué me espera en el camino, qué me dice la palabra de Dios, cuáles son mis responsabilidades delante de Dios. Entonces, debemos soportar la prueba, y la palabra dice que bienaventurados, sumamente felices somos cuando soportamos esa prueba. En la palabra de Dios para todos dice así: afortunado el que mantiene la fe. Oigan esto: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Oigan, somos afortunados, bienaventurados, muy felices cuando mantenemos la fe. Cuando mantenemos la fe. Porque recibiremos el premio de la vida eterna que Dios prometió. Pero hay que mantener la fe. Hay que mantener la fe. Eso es lo que nos manda el Señor. ¿Qué nos mueve a soportar la prueba? La promesa de ser felices con sumo grado. ¿Y cuál es la razón? Porque cuando hayamos resistido, recibiremos la vida eterna. Una de las cosas importantes es que el ser feliz no es solamente cuando sufres, no es al que sufre por el sufrimiento que tienes ahorita. Debes soportar con valentía ese sufrimiento. Eso es lo que nos manda el Señor, soportar con valentía. Nos manda también a resistir. Y esa palabra resistir significa que usted va a ser aprobado. Si no eres aprobado, entonces no recibes la corona. Es necesario que nosotros entendamos esto, porque la razón es: cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. No es porque sufres, es porque resiste. No es porque sufre, es porque soporta. Es cuando seas aprobado que con valentía hayas resistido la prueba. El galardón es para los que le aman. ¿Podemos decir que si resiste, recibe la vida eterna? Entonces, si no resiste, ¿pierde la salvación? Número 1, la salvación no la vas a perder. Pero hay algo que la Biblia nos está mostrando allí. Hay algo que la Biblia nos está diciendo acá. Y lo voy a volver a leer en la palabra de Dios para todos. Afortunado el que mantiene la fe. Óigase esto. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna. Aquí juega papel importante tu fe. Es tu fe la que juega el papel primordial en este lugar.
recuerde lo siguiente: Dios no nos va a probar porque yo leo la Biblia, si sé muchos versículos, si aprendo muchos versículos. No viene Él no nos está probando el conocimiento intelectual. Él está probando la fe práctica de tu vida. Eso es lo que Él prueba. Y eso es lo que nos lleva a esta situación. Entonces, ¿se pierde la salvación? No. Escúchenlo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 13. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13. Allí vamos a encontrar la explicación. Mateo, capítulo 13. En este texto encontramos la parábola del sembrador. Y dice que hay varios tipos de terreno donde cae la semilla y prospera o no prospera. Vamos al versículo 20 y 21, por favor. Libro de Mateo, capítulo 13, versículos 20 y 21. ¿Qué es lo que nos está diciendo relacionado con Santiago 12? ¿Qué es lo que nos dice referente a esto? El versículo 20 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Oigan esto: no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Otra versión dice: luego cae. Palabra de Dios para todos. Nos dice así: esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Entonces, Santiago está aclarando, está diciendo: resistan la prueba por fe. Es tu fe la que está siendo probada. Es tu propia fe. Y aquel que no resiste es porque es de corta duración y nunca ha entendido la palabra de Dios. Porque el mismo Mateo nos dice en el versículo 22, 23, vamos a ver, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, amigas y amigos, aquí hoy estamos reunidos y muchos de ustedes no han entendido la palabra de Dios. Muchos de ustedes no entienden la palabra de Dios. Y por eso Dios va a emitir su juicio. Muchos no han entendido la palabra de Dios, aún estando acá en este lugar. Es necesario que tomemos en cuenta estas circunstancias. ¿Para quién es la corona de vida eterna? Para los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que obedecen sus mandamientos. Juan 14:15, no lo va a buscar, anótelo. En Juan 14:15 dice que
si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos, los que no rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador, los que andan sujetos a la palabra de Dios, los que andan sujetos a Jesucristo. Esos son los que aman a Dios. Los que vemos, los que podemos ver que cada prueba, que cada problema nos ayuda a bien. Eso dijo el apóstol Pablo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero tenemos que ser reales en eso, hermanas y hermanos. Tenemos que ser reales en eso. Que las cosas verdaderamente nos van a ayudar a bien. Y no dudar, como dice Santiago en los versículos anteriores. No dudar y pedir con fe. Y como decíamos el domingo pasado, pedir con fe es ir en oración al Señor, ir en plena oración al Señor y seguir los pasos de esa oración. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Los llamados conforme a su propósito. Usted está aquí porque usted ha sido llamado con un propósito de Dios. Usted ha sido llamada con un propósito de Dios. Usted no viene aquí simplemente el día domingo porque quiere escuchar, porque quiere venir a escuchar la palabra. No, usted está aquí con un propósito. Y si usted aún no conoce la palabra, usted nunca ha sido cristiano. Usted nunca es creyente, pero está aquí hoy, usted también está con un propósito. Dios le ha traído con un propósito. No es mi voluntad, no es porque yo quiera, es porque Dios le ha traído con un propósito. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que confían en las promesas de Dios, los que acabamos de leer en Santiago 1:12. Los que confían en las promesas de Dios. Dios es un Dios que promete. Y Dios es un Dios que cumple, porque Dios no es hombre para mentir. ¿Quiénes son los que mienten? Los hombres, los seres humanos, pero Dios no miente. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que aman y creen en Jesucristo sin haberle visto. Nosotros no hemos visto a Jesucristo, pero creemos que existe, creemos que está acá con nosotros, creemos que Él nos ayuda todos los días, creemos que Él es nuestro Salvador y Señor. Digan amén. Número 2, de las responsabilidades ante las tentaciones y pruebas. El número 2 es ante las pruebas y tentaciones endógenas o internas. Volvemos a Santiago. Y vamos a leer los versículos, el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No digamos que Dios nos ha tentado, no le echemos la culpa a Dios, no le eches la culpa a Dios de lo que está sucediendo, de lo que te está pasando, porque Dios no es culpable de eso. Aquí comienza, de estos versículos en adelante, comienza lo que es el pecado interno, la prueba interna de la cual tú tienes responsabilidad. Dios es bueno. ¿Por qué culpar a Dios? Hay muchos que le echan la culpa a Dios por la muerte de un familiar, por la quiebra de un negocio,
por X circunstancia y le echan la culpa a Dios. Pero Dios es bueno en su esencia. Y por ser bueno en su esencia, Él no puede ser tocado por el maligno. Ni Él va a buscar incitar. Él no te va a incitar a que hagas lo malo. ¿Por qué querría Dios que tú hicieras lo malo? Si Él quiere que seas salvo. Él quiere que vayas a la salvación, que vayas a la presencia de Dios. Entonces Dios no es malo, Dios es bueno. El propio Señor Jesucristo lo dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mateo 19, 17. Solo hay uno bueno. Y Pablo dice que aquí en la tierra, entre los seres humanos, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Entonces nosotros no podemos creernos buenos. Somos malos. Somos malos. Pero el Señor nos lleva en esa perfección diaria, en esa perfección constante, en esa perfección de vida. En Él no hay maldad. De acuerdo a esto, si no Pedro no hubiera escrito: Dios no quiere que ninguno perezca, sino que se arrepientan de sus pecados. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces Dios no es malo, a Dios no se le puede culpar. Pero muchas personas le echan la culpa al Señor. Quizás por esto, porque la tendencia del ser humano es por costumbre echarle la culpa a otra persona o a las circunstancias. Le echan la culpa a otra persona de lo que está sucediendo, de lo que le está sucediendo a él. Y así también ocurre con Dios. Le echan la culpa al Señor. Hay un adagio que dice: desde que se inventaron las excusas, desaparecieron los culpables. Porque cuando a usted le dicen, usted hizo esto, dice: no, yo no fui. Hay una excusa. Y entonces debemos entender que hay responsabilidad individual. Hay un ejemplo claro en la Biblia. La Biblia nos muestra un ejemplo clarísimo. Cuando Dios llamó a Adán y le preguntó: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Porque Adán, al escuchar la voz, se escondió, creyendo que Dios no lo veía. Y luego le preguntó el Señor: ¿has comido del árbol que te mandé que no comieras? ¿Qué hizo Adán? De una vez la excusa. La respuesta fue: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Le dijo: no, es que Eva es la responsable. Pero antes de eso, Adán culpó a Dios. Vuelvo a decirlo: la mujer que me diste, por culpa tuya, por haberme dado esa mujer, yo comí del árbol que era prohibido. ¿Se dan cuenta? Está culpando a Dios. Y eso no es solamente Adán. Aquí, en esta vida, en este presente, en este mundo, hay muchas personas que le están echando la culpa a Dios de lo que está sucediendo. ¿Se dan cuenta? La Biblia es clara. Adán culpó a Dios y culpó a la mujer. ¿Y qué hizo Eva? Eva culpó a la serpiente. Dijo que la serpiente la había convencido, pero veamos lo que allí podemos entender. El gusto y los deseos de los ojos forman parte de la tentación interna
del ser humano. Ella dijo que había visto el fruto del árbol y le pareció agradable, pero primero lo vio. Ahora vamos a ver otras cosas un poquito más adelante. En la actualidad también ocurre lo mismo. A veces le echamos la culpa a las circunstancias. Le preguntan a alguien, ¿por qué hurtaste el maute aquel de Antonio? ¿Por qué te robaste el mautico de Antonio que tenía 400 kilos? Ah, porque tenía hambre. Hay una excusa. Es mentira. Hay una excusa. Entonces, el ser humano tiene la tendencia, lamentablemente, tiene la tendencia a echarle la culpa a alguien. En tercer lugar, debemos reconocer su propia responsabilidad y estar claro de las consecuencias. Versículos 14 y 15 de Santiago 1. Mantengan el texto, por favor. Dice el versículo 14, sino que cada uno, aquí hay una particularidad, hay una singularidad, es personal, tu responsabilidad es propia tuya, es muy personal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia es el anhelo, el deseo, la codicia de lo prohibido. Cuando nace en tu corazón, cuando nace allí en tu corazón el deseo de ir a robar, eso es concupiscencia. Cuando ves a aquella mujer y nace en su corazón ese deseo, esa codicia, allí está la concupiscencia. Porque si eres soltero, vas a la fornicación, pero si eres casado o casada, vas al adulterio. ¿Te das cuenta? Es lo que nace en el corazón, no es lo que otro te diga, no es lo que otro quiera que tú hagas, es lo que usted le ha nacido allá en su corazón. Esa es la idea de la concupiscencia. Es el anhelo, el deseo, la codicia de lo prohibido. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que le pasó a David? Vamos un momentico al texto. Segundo de Samuel, capítulo 11. Ya regresamos acá a Santiago. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá. Y sucedió un día, dice, estando David allí en el palacio, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué verbo encontramos allí? Que es el que es un factor esencial, que lo tuvo Eva, lo tuvo Adán, David. ¿Qué dice? ¿Qué dice cuando estuvo en el terrado?
y vio. Los ojos juegan papel primordial en el pecado de cada uno de nosotros. Juega el papel primordial. Cuando el hombre pone la vista en una mujer, o cuando la mujer pone la vista en un hombre, o cuando alguien pasó por allí, le gustó la moto y tuvo que robársela porque le gustó la moto. La vista, los deseos de los ojos, mis queridos hermanos. El Señor Jesucristo dijo que si nuestro ojo es malo, nuestro cuerpo es malo. Hay oscuridad. Y era mejor sacar el ojo y entrar con un solo ojo en el cielo. O sea, hay que hacer un sacrificio. Lo que quiere decir, no es que te vas a sacar los ojos. Ahora llega a la casa y se saca un ojo. No. Hay que hacer un sacrificio de dominar nuestros impulsos, dominar nuestros deseos. Es importantísimo. Entonces, dice, vio. Número 1, vio. Número 2, era hermosa. Y número 3, mandó a preguntar. Su deseo se arraigó en su corazón y la tentación y la oportunidad, oigan esto, ¿cómo ocurre para que haya una gestación? Se une marido y mujer, y hay una gestación, se engendra un ser y comienza a gestarse dentro del vientre de esa mujer. ¿Qué ocurre para que el pecado engendre, para que haya esa gestación allí? Tiene que haber dos cosas. Se junta la oportunidad con el pecado, con la tentación. Se unen los dos. Se une la tentación con la oportunidad. Y da a luz. Hay una Biblia que dice, pare el pecado. Entonces es importante que usted y yo reconozcamos la responsabilidad que tenemos. La otra parte que tenemos también es Acán. En el capítulo 7, versículo 21 de Josué. No vamos a ir allá. Pero él, cuando Josué le dijo, declárame qué pasa. Le dijo, yo vi un manto babilónico muy bonito, de alto valor. Yo vi 200 piezas de oro. Yo vi un lingote de oro. Pero los ojos, hermano, los ojos son los que están teniendo la función primordial allí. Cuide tus ojos, porque la tentación entra por allí. ¿Qué le dijo Satanás a Jesucristo? Mira los tesoros, mira, todo esto te lo doy. Mira los ojos, los deseos de los ojos. ¿Qué órgano juega papel importante? Los ojos. Los buenos ojos llevan a buena percepción, pero los malos ojos llevan a mala percepción. ¿Cómo percibimos lo que vemos? ¿Con ojos de luz o con ojos de oscuridad? Y estamos finalizando con todo lo que viene de arriba es bueno. Versículos 16 al 18. Versículos 16 al 18 de Santiago. Volvemos a Santiago, por favor. Libro de Santiago,
de capítulo 1, versículos 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No se equivoquen, dijo Santiago, no se equivoquen, no cometan errores. Dios no es malo, Dios es bueno. Todo lo que viene de arriba es bueno. Pero no le eche la culpa a Dios por tu pecado. No le eche la culpa a Dios por la tentación. ¿Qué es lo que le ocurre a los peces? Usted ha sido pescador quizá de vez en cuando. ¿Qué es lo que le ocurre al pez? El pescador llega y coloca una sabrosa carnada en el anzuelo. Y el pez llega y ve la carnada, pero no sabe lo que hay detrás de la carnada. Eso ocurre al ser humano. Eso ocurre. Y por eso es que erramos y pecamos. Porque vemos la carnada, vemos lo bonito, pero no medimos las consecuencias de comernos esa carnada. No medimos las consecuencias y es necesario calcular, medir la consecuencia que viene. La palabra dádiva y don es lo mismo. Dádiva y don es lo mismo. Esto quiere decir algo. Cuando nosotros encontramos en la Biblia, en un texto, dos palabras que son sinónimos, significa un énfasis. Significa que se hace énfasis en esto. ¿Cuál es el énfasis que hace Santiago? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué está diciendo? No culpen a Dios. Échate la culpa usted mismo. Sea responsable ante Dios por tus pecados. No le eche la culpa a nadie. Dios es bueno. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Esto significa que Dios no cambia. La promesa que Dios tiene, las promesas que Dios te hizo, Dios las cumple. El que cambia de pensamiento eres tú. El que cambia su vida, su actuar, eres tú. Estás con Dios, estás con Cristo, pero prefiero irme al mundo otra vez. Esa persona es aquella que hablamos allá en el capítulo 13 de Santiago. Entonces en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Usted ve ahorita la sombra que está dando el sol allí con la pared, y más tarde va a buscar esa sombra y no la consigue. Ya se ha mudado a otro lugar. Eso es lo que significa. Dios no cambia. El versículo 18 dice, de su voluntad nos engendró. Esto quiere decir, nos hizo renacer de nuevo, nos engendró. Somos nueva persona, somos nueva criatura. No debemos vivir en el pensamiento antiguo, es vivir en el pensamiento nuevo. Esta es la confirmación que Él no tiene o no puede ser tentado. Porque si Dios permanece firme en su palabra, Él no es tentado ni tampoco tienta a nadie. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos la honra y la gloria por esta palabra, Señor, que a través del Espíritu Santo me ha llegado.
y ha llegado también a los oídos, y no solamente a los oídos, sino al corazón de las personas que han escuchado, los presentes en este lugar y también los que han o van a escuchar por las redes sociales. Padre, en este momento te doy gracias. Alabo tu nombre, Señor, y bendecido seas tú, Padre, por darnos estas oportunidades. En el nombre de Jesucristo. Amén.